perdona, oye... Donnie, espera, es que... Oye, me gustas solo mucho. quiero que me beses en un momento en que... ¿En qué qué? En que el beso me recuerde... Lo bonito que puede llegar a ser el mundo. ¿Recuerdas cuando las películas más simples nos empujaban a refugiarnos en un rincón mágico que también parecía posible en nuestras propias vidas? Crecimos reflejándonos en universos llenos de posibilidades, donde nuestros sueños eran algo más que eso, eran realidades plausibles que tarde o temprano se cumplirían. Y esto no ocurre por casualidad. El realismo mágico es quien adornó la cultura pop audiovisual de los años 2000 y también modeló nuestras expectativas hacia el futuro, imaginándonos como adultos decididos a triunfar y con ganas de comerse el mundo. Nos llenamos de promesas y sueños que tristemente en muchos casos no han llegado a materializarse, pero que de algún modo han construido en nuestro interior un refugio indestructible, un cobijo para la belleza, para mirar a los ojos a esa utopía que, como diría Galeano, nos sirve para caminar. Si quieres saber más sobre el universo audiovisual que te vio crecer, ese que aunque parezca sencillo e incluso naif, no deja de ser una pieza fundamental de la persona que eres hoy, quédate que esto despega ya. Como aperitivo a este análisis vamos a empezar por el concepto de realismo mágico. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y cuáles son esas características que lo hacen tan especial y reconocible? El término realismo mágico se utiliza por primera vez a principios del siglo XX en Alemania, en un primer momento como referencia a un movimiento pictórico, influenciado por el surrealismo y el expresionismo, para más adelante expandirse hacia la literatura, donde es universalmente conocido como un esqueje de la fantasía, su verdadero hogar, donde creció y adquirió su fuerza mundialmente conocida, se da en Latinoamérica, donde su gran auge se dio a mediados del siglo XX, con figuras tan reconocidas como Isabel Allende, Gabriel García Márquez o Laura Esquivel. Su intención es la de resistir en un universo más dulce y amable que el escenario real que se presentaba en la Latinoamérica de principios y mediados del siglo XX. Y es que el contexto es esencial para que un movimiento artístico se desarrolle de una manera concreta y no de otra, al igual que vimos con el neogótico inglés. Vamos, que el realismo mágico provoca ese maravilloso efecto que conocemos como recovery, ese del que ya hemos hablado en vídeos anteriores en más profundidad, pero así un poquito a modo de resumen, se trata del efecto que tiene un buen lore o una buena historia dentro de ti, esas que nos llevan a evadirnos, que nos permiten volver a nuestro mundo con las pilas bien cargadas y poder así enfrentarnos a todos nuestros demonios, a todos nuestros problemas y por supuesto a todas nuestras mierdas. Y sabiendo esto, tal vez te estés preguntando, ¿qué hace que el realismo mágico sea uno de los exponentes de la fantasía por excelencia en los que poder recuperarnos? Pues las características tan especiales que lo definen, como el entrelazamiento perfecto entre lo real y lo mágico. No nos encontramos en un mundo mágico, sino que la magia, lo inexplicable, forma parte de nuestro mundo. La exposición intensa, colorista y tierna del universo a explorar. Pese a contar con elementos crudos e incluso traumáticos en sus historias, todo está aderezado con un halo místico tan inocente y puro que resulta reconfortante, fresco. La transgresión del lugar y el tiempo, de una forma casi opuesta a la ciencia ficción, donde hay una explicación científica o al menos especulativa de este tipo de dinámicas. En el realismo mágico, el espacio-tiempo no condiciona las historias, es más, son estos dos elementos quienes se ven obligados a sucumbir a las necesidades narrativas de estas historias, transcurriendo como sea más conveniente para crear el aura mágica y reparadora de estos mundos. Y la exploración detallista del mundo emocional. Lo que se siente, la experiencia sentida, es tan importante e incluso más que la realidad en sí misma, la experiencia observada. Por lo que personajes y espectadores se ven sumergidos en una vorágine mágica e intensa, donde la línea que separa realidad y sueño es delgada y sinuosa. Y es precisamente esta última característica, aunque todas estén presentes a su manera, la que nos une con el siguiente punto, el motivo por el que nos hemos reunido aquí hoy, la cultura pop audiovisual de la década de los 2000.
Realismo mágico en el cine y series de los 2000. El realismo mágico que podemos encontrar en estas producciones audiovisuales nos sitúa en un tiempo y lugar bastante diferente al de sus orígenes y auge durante el siglo XX. Si bien es cierto que directores como Guillermo del Toro han seguido abordando este género de una forma bastante fiel y cercana a la literatura latinoamericana, nos encontramos con otro tipo de películas tal vez más cercanas, por lo mainstream y abundante, a nuestra propia historia con este género. Son precisamente este tipo de historias las que muchas veces catalogamos como malas, insulsas e incluso infantiles. Y aunque sus tramas y argumentos difícilmente harían resucitar a Shakespeare, tampoco es necesario. La cultura pop ha sido denostada a lo largo del tiempo, vista como una baja cultura con cierto aire de soberbia. Como si a todos no nos gustase de vez en cuando meternos entre pecho y espalda algo tan poco sofisticado como sabroso, como un buen Big Mac con patatas y helado de postre, si puede ser. Y es que a mí me gusta sentirme libre para decidir de qué me alimento física y espiritualmente en cada momento. Creo que se puede aprender algo de todo y de todos y que cada cosa tiene su momento. Pero al igual que no podemos estar alimentándonos de comida rápida constantemente, tampoco podemos reservar mesa en una estrella Michelin todos los fines de semana. Bueno, en mi caso no puedo en ninguno, vamos a ser realistas. De hecho, ya hablamos de este tema en el vídeo sobre las revistas pulp y cómo contribuyeron a que el sci-fi fuera todavía más denostado por quienes son demasiado puristas para disfrutar de una historia sencilla, pero a la vez grandiosa a su manera. Así que, volviendo a los orígenes de estas producciones, sabemos que tienen su punto álgido principalmente en Estados Unidos durante la década del 2000, aunque nos hayamos topado con este tipo de universos antes y después de esta fecha, y también en otros lugares. Y esto, aunque a priori no lo parezca, tiene todo el sentido del mundo. La primera década del siglo XXI se caracteriza por ser un momento de expansión y bonanza. Bueno, esto en el norte global, porque hablando de clasismo sabemos perfectamente cómo funciona este mundo. Parecía que apenas existían trabas para cumplir cualquier cosa que nos propusiéramos, sin importar tu modelo de vida o tus aspiraciones. Si querías tu casita, formar una familia con un trabajo estable, un coche y jerseys a juego por Navidad, lo tenías. Sin embargo, si buscabas una vida menos convencional y vivir todo tipo de aventuras nocturnas y diurnas, también podías tenerlo. Nada ni nadie parecía poder frenar tus objetivos, con la mirada puesta en un horizonte por descubrir, los bolsillos más o menos llenos y la cabeza repleta de sueños y planes para conseguirlos. Se respiraba positividad, fe en la humanidad y en el entorno. Parecía que habíamos llegado a nuestro prime. Por supuesto, este buen rollismo permeaba todo lo que nació, creció y tristemente murió en esta sociedad, como la moda, más colorida, extravagante y atrevida que nunca, y el arte, más transgresor, políticamente incorrecto y dispuesto a sumergirnos en mundos casi mágicos, donde ampliar esta ilusión por el porvenir, donde cumplir los sueños que la realidad material nos impide y las leyes físicas también. Y así es como este realismo mágico que llevaba unas cuantas décadas pisando fuerte empezó a conquistar las pantallas de los cines y hogares de estos años, explorando ideas más o menos profundas, pero todas ellas con la premisa de que lo mágico también es real, de que lo cotidiano puede ser todavía más apetecible si lo aderezamos con un poco de mundo sobrenatural, viajes en el tiempo, clones, cambios de cuerpo y lo que nos apetezca. Todo vale si el fin es cumplir nuestros deseos y seguir aportando positivismo a nuestras vidas. Y aunque ya sabemos que no es oro todo lo que reluce, vamos a obviar todo esto, que lo veremos en siguientes vídeos, y hoy vamos a disfrutar de esta burbuja nostálgica que nos hemos creado en este videíto. Si te has fijado un poquito, este tipo de tropos tal vez te suenen de otros géneros como el gótico. Pero a diferencia de este, todos estos elementos que van más allá de lo que se ve, de lo que somos capaces de entender, no están envueltos en una aura siniestra, sublime y oscura, sino que forman parte de la cotidianidad de estos mundos, aportando solo la chispa necesaria para hacer brillar estas historias, siempre de forma colorida, positiva y vibrante.
Eso sí, este escenario se utilizaba para meternos en el cuerpo alguna que otra reflexión ética, con un carácter un poquito moralista, no nos vamos a engañar. La idea era que reflexionases sobre cosas que nos competen en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en 13 Going on 30 se muestra cómo haciendo algo tan sencillo como vivir nuestra vida futura como si tuviéramos 13 años y ahorrándonos unos cuantos años de estudio, desamores y malas decisiones, podemos comprender que la grandeza de la vida no está en donde pensamos, sino en lo que ya tenemos delante y no queremos ver. Un poco como una Christmas Carol más colorido y menos deprimente. Y es que, pese a que en ocasiones se siente como un cine producido en masa, donde vista una película, vistas todas, realmente esas características que las homogeneizan entre ellas las diferencian claramente del resto. Como los slasher, que comenzaron siendo el hazmerreír de las películas de terror y terminaron siendo un género en sí mismo, tan amado como odiado a lo largo y ancho de nuestro planeta. Que sea un género tan reconocible se ha construido piedra a piedra, con unos personajes muy arquetípicos y una estructura bastante clara. El personaje protagónico tiene una vida normal hasta que ocurre un evento mágico e inexplicable y todo su mundo cambia. En su viaje de vuelta a la realidad vive todo tipo de aventuras y desventuras, generalmente de corte emocional, donde descubre qué es importante realmente, cómo son quienes le rodean, etc. Una vez que tiene claro el sentido de su vida, ocurre el contraevento mágico con el que se vuelve al punto inicial o se deshace del encantamiento. Y con él, la catarsis de este personaje y su final feliz, merecido y deseado. Vamos, que es el viaje del héroe, pero aderezado con un poquito de magia, de misticismo, de cosa sobrenatural. Todo con el fin de poder preguntarnos cosas que en nuestra vida real, bueno, pues no podemos responder porque las leyes de la física nos lo impiden y también nuestro contexto. Teniendo clara su estructura, podemos comprobar cómo no son historias excesivamente complejas ni revolucionarias. Bueno, dejando fuera de este ejemplo Freaky Friday, donde el crush de Lindsay Lohan se enamora de su madre cuando ella habita su cuerpo y a nadie le parece raro. De hecho, acaban juntos y a todo el mundo le parece bastante bien. Pero si algo se le da realmente bien a estas producciones es hacernos ver y creer en lo extraordinario de lo cotidiano. Y eso, cuando tienes una vida entera por descubrir delante de ti, es un motivo más que suficiente para disfrutarlas, para soñar con y gracias a ellas. Tal vez por esto nos guste volver a estos mundos cuando sentimos el peso de la realidad sobre nuestros hombros, y eso nos conecta con el siguiente punto: el legado de estas producciones. A menudo nos ocurre que nuestros mayores y más importantes refugios son vistos como algo de lo que avergonzarnos. Desde este tipo de películas hasta el peluche con el que has dormido gran parte de tu vida, o la necesidad de llamar a un adulto de verdad cuando tienes un problema que te supera, aunque tengas 30, 40 o 50 años. Esto suele ocurrir porque todo lo que ha sido forjado desde un punto tan frágil y honesto ha sido desarrollado en nuestra infancia y adolescencia, en nuestras primeras etapas de vida y por lo tanto en nuestras primeras experiencias en contacto con el mundo. En estas etapas de la vida, lo ecléctico y contradictorio no se siente como un problema, sino como una inspiración, como algo que te hace especial, que te ayuda a conocerte y reconocerte. Puedes disfrutar con cualquier cosa, por muy inconexa que parezca. Puedes ir al cine a ver tu primera película de miedo y acabar durmiendo con tus padres porque no pegas ojo, por muy mayor que te creas. Y también puedes seguir jugando con tus muñecas mientras te pegas de en el Tekken o huyes de la policía en el GTA San Andreas. Quienes hayáis crecido entre los 90 y los 2000 seguro que entendéis a la perfección este universo caleidoscópico, y quienes no, también tendréis vuestras referencias, vuestras propias contradicciones dignas de sacaros una sonrisa. Si os apetece podéis dejarlas por comentarios para que nos quede una antología bien chula. La cuestión es que este tipo de producciones audiovisuales no solo nos acompañan a descubrir un mundo algo más mágico y sencillo que el nuestro, sino que se han quedado con una habitación de nuestra casa. Una en la que sientes la calidez del sol entrando por la ventana, en la que tienes las paredes llenas de pósters de tus ídolos, en la que guardas bajo llave tu diario más secreto,
y en la que puedes fantasear con conseguir todo lo que te propongas cuando seas mayor. O sea, que se han convertido en un refugio, un lugar en el que cargar las pilas, en el que recuperarte. Como estarás pudiendo comprobar, que lo sientas de esta manera dentro de ti no tiene nada que ver con la calidad ni complejidad de sus tramas, sino con la mirada cálida y amable que nos devolvían del mundo en el que vivimos. Ojo, que por otra parte esto tampoco quiere decir que la saga Alien, por ejemplo, no pueda ser también tu refugio. Creo firmemente en que la riqueza de quienes somos radica en esta fusión de elementos simbólicos y de referencias que para otra persona no tiene ningún tipo de sentido, pero que para ti construyen tu mundo interno, eso que te hace tan especial. Personalmente no veo estas películas cuando quiero encontrar una obra de arte que rompa todos mis esquemas o una película que me haga reflexionar de forma profunda sobre cualquier tema, pero sí son aquellas a las que acudo a modo de refugio cuando quiero recordar que está bien ser quien soy, cuando necesito cobijarme de un mundo en el que a veces hay demasiado ruido y se siente demasiado miedo, cuando necesito sentir que todavía existe un hueco en el mundo en el que poder seguir soñando. Creo que todas las personas necesitamos encontrar nuestro yin-yang para establecer nuestro propio equilibrio con el mundo, entendiéndonos como un puzzle en el que nunca pondremos la última pieza y del que ni tan siquiera sabemos cómo será su forma final. El realismo mágico de estas producciones aporta un lado más vibrante que queda bien bonito junto a otros de todo tipo. Eso sí, como hemos comentado antes de pasada, no es oro todo lo que reluce y estos universos se han dedicado a inflar en exceso ideas muy simplistas y positivas del mundo, con el éxito resguardado en ideas como si quieres puedes, para después darnos de bruces con una realidad que nos ha desprovisto de todo en lo que creíamos. Nos está tocando desde hace unos cuantos años no solo vivir eventos históricos canónicos, que no sé quién decide esto, pero si nos estás escuchando, por favor, para allá, es suficiente, no queremos aparecer en más libros de historia, gracias. Sino que también nos está tocando vivir una realidad más precaria y hostil de lo que pensábamos, una en la que no estamos pudiendo cumplir prácticamente nada de lo que creíamos que podríamos hacer siendo personas adultas. Parece que no hay lugar para soñar, pero tampoco para construir alternativas, para sentirnos con tanta plenitud y tranquilidad como pensábamos que viviríamos. Y tal vez por esto este tipo de películas fue decayendo hasta caer prácticamente en el olvido, porque convivimos con una disonancia enorme entre lo que creímos que sería nuestra vida futura y lo que realmente estamos experimentando en nuestro día a día. Pero eso lo veremos en un próximo vídeo. Y bueno, después de este paseíto por la cultura audiovisual pop de los años 2000 y el realismo mágico que la ha convertido en nuestro refugio generacional, si algo podemos sacar en claro es que esta visión colorista y vibrante del mundo no se ha vuelto a dar y que sin el contexto social en el que nació y creció nunca hubiera tenido ningún tipo de sentido. Y precisamente de eso hablaremos en próximas entregas, de qué pasó en las siguientes décadas y por qué el realismo mágico no ha vuelto a ocupar ese lugar privilegiado en la cultura pop occidental y sus producciones. Y bueno, ya sabes que cualquier ejemplo que se te ocurra, cualquier sugerencia, cualquier duda, la puedes poner en comentarios, porque estos son mis saberes, pero si los saberes vienen de vuelta, yo encantada de la vida. Nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. ¡Chao!